Hola, bienvenidos al canal New Indica Europa Universalis 4. En este vídeo voy a explicar pues cómo funciona el comercio en este juego. Es algo que al principio cuesta un poco de entender, puede resultar difícil, pero yo ya os puedo decir que es bastante fácil entender cómo funciona el comercio en este juego y es una parte muy importante, pues puesto que los ingresos de muchas naciones, sobre todo las naciones coloniales, dependen de los ingresos, ¿no? que se hagan por comercio. Entonces, pues voy a coger una fecha, por ejemplo, la Guerra de Independencia Americana. Voy a empezar una partida de prueba con... Vamos a coger, por ejemplo, Portugal. Portugal servirá. En modo normal. Pues a ver, lo primero, a la hora de ver el comercio, es pues abrir el mapa comercial. Y voy a empezar hablando un poco sobre los nodos. Todos estos, pues no sé, llamarlos rectángulos, cuadrados, que aparecen, así como que están dibujados en el mapa, son los diferentes nodos comerciales que tiene este juego. Como ve que hay uno en Sevilla, hay uno en Safi, hay uno en Génova, otro en Venecia. Bueno, lo primero es explicar que en Europa Universalis existen dos tipos de nodos. Y estos nodos están fijos desde el comienzo de la partida y no se pueden modificar. Si os fijáis la dirección en la que van fluyendo las flechas, esto indica la dirección por la que transcurre, ¿no? Por la que pasa el comercio. Entonces tenemos pues dos tipos de nodos. Los nodos finales y los nodos de tránsito. ¿Qué diferencia hay entre un nodo final y un nodo de tránsito? Pues que las demás naciones no pueden redirigir comercio de nodos finales a nodos anteriores. Es decir, el nodo de Génova, al ser un nodo final, se supone que es el nodo son ciudades importantes de comercio donde se realiza la mayor parte del comercio de este juego, la mayor parte del comercio de Europa Universalis. Entonces, estos nodos son de vital importancia para cualquier nación que base su economía en los ingresos por comercio. Una vez habiendo explicado estos dos tipos de nodos, pues voy a empezar explicando lo que es el valor comercial en el nodo. Si os fijáis, cada nodo tiene un número aquí asignado que es el valor comercial. Esto representaría pues la riqueza comercial de un nodo en particular. El nodo de Sevilla tiene un valor de 23,60, el nodo de Génova tiene un 34,3, vemos el nodo de Túnez tiene un 2,3 y si nos fijamos aquí en las flechas que van en dirección ascendente aparece otra cantidad, 5,17. El juego explica que los comerciantes, y aquí podemos ver quién, por ejemplo, Nápoles, Génova, Piamonte, Cerdeña, Toscana o Suiza, están redirigiendo parte del comercio del nodo Sevilla hacia el nodo Génova. Como expliqué antes, si os fijáis, esto en el nodo de Génova no puede ocurrir, puesto que como es un nodo final, el resto de naciones del juego no pueden redirigir su tráfico comercial hacia otro de los nodos. Es decir, aquí el comercio se para y no existe ninguna manera de volver a redirigir hacia adelante o hacia atrás.
Si por ejemplo nos vamos a otra zona del mundo y vamos más abajo, nos podemos ir por ejemplo al nodo de Costa de Marfil. Ahora voy a comenzar explicando qué son este tipo de nodos. A diferencia de otros nodos en los que el comercio solo puede fluir en una dirección, por ejemplo, de Sevilla a Génova, el comercio solo puede ser transferido en esta dirección, Sevilla-Génova, pero sin embargo, si nos vamos al nodo de Costa de Marfil, vemos que hay 1, 2, 3, 4 direcciones diferentes. Es decir, en este nodo, los mercaderes de cada país competirán para llevar el comercio a sus nodos de origen. Vemos, por ejemplo, esta flecha que significa que hay un comerciante de Holanda aplicando un poder de 21,76 en dirección al canal de inglés. Si siguiéramos la flecha, veríamos que sube por aquí, seguiría esta dirección y llegaría al canal inglés, al nodo del Canal de la Mancha, que también como Génova es un nodo final. Los nodos finales en este juego son, si no ha habido ningún cambio considerable, el de Génova, el de Venecia y el Canal de la Mancha. Es decir, creo que han elegido simplemente como nodos finales los nodos donde existen las repúblicas mercantiles al principio del juego, que son Génova, Venecia, Lübeck. Están al parecer pues en nodos que serían históricos, ¿no? Donde han existido siempre ciudades comerciales importantes. Pues bueno, a diferencia de los nodos anteriores, en estos nodos los mercaderes tienen que luchar por transferir su poder comercial hacia los nodos de origen. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para aumentar el valor comercial del nodo donde los países recaudan sus impuestos por comercio. Entonces podemos ver en este nodo en el que yo empecé la partida con Portugal, en que Portugal tiene asignado un mercader y el mercader está redirigiendo parte del tráfico comercial de este nodo, lo está redirigiendo a Sevilla. A su vez, también puedo ver que los holandeses pues han colocado un mercader. Si pinchamos en estas flechas, podemos decidir hacia dónde queremos que nuestro mercader redirija el tráfico de este nodo. Si lo pusiéramos en esta, estaríamos mandándolo hacia el nodo del Caribe. Si lo pusiéramos en esta, estaríamos mandándolo hacia el nodo de Burdeos, que pertenece a Francia. Si pincháramos aquí, enviaríamos el comercio al Canal de la Mancha. Y si pincháramos en esta flecha, enviaríamos el comercio hacia el nodo Sevilla. La segunda parte importante de los nodos es explicar el poder comercial de una nación. El poder comercial es simplemente la fuerza que los mercaderes tienen en un nodo particular. Si nos venimos a este nodo, vemos que España está en primera posición con un 168,77 de poder. Esto simplemente es un número plano, no es ningún porcentaje. Portugal está en segundo lugar con un 138, Francia tiene un 13,22, que es un 3%. Entonces, pues, la lógica se basa en que cuanto más poder comercial tienes en un nodo, más dinero recaudas de ese nodo. Y ahora ya el kit de la cuestión de todo el comercio es, bueno, ¿y cómo aumento yo el poder comercial? Existen tres maneras de aumentar el poder comercial. La primera es por ideas. Añadiendo ideas comerciales. Esto, por ejemplo, la primera idea añadiría un 20% el poder del comercio global. Esto es decir, que nuestro poder comercial se multiplicaría por 1,2. La segunda manera de aumentar el poder comercial es añadiendo mercaderes. Un mercader que esté en un nodo anterior, por ejemplo, si Portugal está redirigiendo poder comercial desde Zafi
a Sevilla y ha colocado un mercader, el poder comercial aumenta. Esto lo podemos ver aquí. Todos los valores que pueden aumentar la fuerza comercial de una nación en un nodo en especial. Entonces voy a buscar a ver a dónde era. Aquí, por ejemplo, vemos el modificador que tenemos al poder comercial. Un 35% es por tecnología, un 5% es por los estados burgueses, un 5% tradiciones portuguesas y un 10% establecer los gremios, que me imagino que es un evento del juego. Entonces, pues, a medida que vayamos estableciendo mercaderes en los nodos que estén anteriores a nuestro nodo comercial de nuestra capital, pues irá aumentando el poder comercial y recaudaremos más dinero. La tercera manera de... Bueno, realmente me he dado cuenta que hay 4. La tercera manera de aumentar el poder comercial es simplemente, pues, ser propietario de las provincias en las que ese nodo está situado. Y las provincias se dividen en dos tipos a la hora de comerciar. Las provincias normales, que no tienen ninguna característica especial, y las provincias que tienen centros importantes de comercio. Por ejemplo, en España hay 1, 2, 3, 4 provincias especiales. Si vemos esto que está ya en color amarillo es porque esto pertenece al nodo de Génova y estas provincias pertenecen al nodo de Sevilla. Entonces, las provincias que no tienen ninguna característica especial, pues sumarían poder comercial, pero en menor medida que las provincias que tienen centros importantes de comercio, bien porque son, por ejemplo, en el caso de Oporto, es un estuario del Duero, ¿no? Se supone que es donde el río llega al mar, y esas provincias, pues, por la facilidad del transporte por río, pues se convierten en centros importantes de comercio. Y Lisboa, porque es un centro histórico de comercio y porque a su vez es un estuario del Tajo. Entonces, si queremos controlar el comercio en una zona determinada, la primera prioridad de cualquier nación será controlar las provincias importantes de comercio. Cada provincia tiene un valor comercial. De todas maneras, lo voy a mirar aquí, que creo que aquí se veía en una de estas pestañas de información. ¿Ves? Por ejemplo, si dejo el ratón parado en Oporto, aquí nos dice que pertenece al nodo de Sevilla y está contribuyendo a 17,4 puntos de poder comercial. Si nos vamos a una provincia que, por ejemplo, no lo es, vemos a Coimbra. Coimbra es una provincia normal y suministra 3,2 de poder. La diferencia es bastante grande. Esto representa un 1,7% y esto representa un 9%. Entonces, ¿cómo se pueden aumentar el poder de las provincias? Otra de las maneras es construyendo edificios. Por ejemplo, te vas a Lisboa y construyes un mercado. Este edificio hará que el poder comercial de la provincia sea un 50% más grande. Entonces pones el edificio en construcción y si ahora mismo suministra 33,9 de poder, cuando termine de construirse el edificio sumará ese 33,9 más un 50% del valor original. Entonces, pues, una vez que una nación tiene conquistadas o es dueña de las provincias con importantes centros de comercio, pues aumentará bastante el poder comercial que tenga en un nodo en especial, así como el dinero que recaudará. Después de construir el mercado, en vez de recaudar 15,80, pues a lo mejor recauda 16 o 17 o 18. Depende de la fuerza de cada una de las provincias. Otra de las maneras es añadir barcos comerciales. Por ejemplo, tenemos estos 23.
voy a seleccionar estas 23 fragatas, estos barcos de comercio, y aquí las mando a proteger el comercio en Sevilla, en cuanto me deje. Y aquí en el mismo menú, si dejas el cursor parado en enviar, ves que esta flota añadirá 213 de poder. Esta es otra de las maneras de aumentar el poder comercial en un nodo, no simplemente mandar barcos de comercio. Y esto duplica la importancia de este tipo de provincias, porque por ejemplo, si paramos en el centro importante de comercio de Lisboa, vemos que por el simple hecho de tener esta provincia, el límite de fuerzas navales aumenta más 2, es decir, que mi límite de fuerzas navales será de dos barcos más simplemente por tener esta provincia, y esto a su vez se suma a otros modificadores que la nación tenga por ideas y similares. Entonces pues creo que después de explicar esto ya podéis ver que el comercio es bastante sencillo. Simplemente se trata de establecer una cadena de mercaderes en los nodos donde se pueda redirigir tráfico. Es decir, en la provincia de Cabo de Buena Esperanza, ¿es necesario poner un mercader? No, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el tráfico solo puede fluir en una dirección. Entonces, ¿cómo aumentamos el poder comercial, por ejemplo, aquí? Bueno, pues conquistándole a los Países Bajos estas provincias o mandando barcos comerciales. Yo podría mandar mis 23 barcos, que los mande en Sevilla, los podría mandar en vez de Sevilla, los podría mandar aquí, pero bueno, no merece la pena porque el valor de este nodo comercial es en este momento de 2,56. Entonces, si miramos una nación como Portugal, pensando en una de nuestras partidas en las que domináramos la India y demás, ¿dónde nos interesaría poner nuestros mercaderes? Bueno, si tuviéramos, por ejemplo, 15 mercaderes, 14 mercaderes, que es bastante fácil de conseguir, pues empezaríamos por el final de lo que es el final de lo que son los nodos comerciales. Pondríamos, por ejemplo, un mercader aquí en Hangzhou y redirigiríamos el comercio hacia las Filipinas. Pondríamos otro comerciante en Cantón y lo redirigiríamos hacia Malaca. Pondríamos otro en Filipinas y lo enviaríamos hacia el nodo de las Molucas. Pondríamos uno en Malaca y lo mandaríamos a Zanzíbar. Y el último y el más importante, como os podéis imaginar, es este, que es el de Costa de Marfil. Pondríamos uno aquí y enviaríamos el comercio hacia el nodo de Sevilla. El nodo de Costa de Marfil es el más importante del juego, puesto que quien controla este nodo es quien dicta si todo el tráfico comercial que viene de Asia va hacia el Canal de la Mancha, va hacia el Caribe, va hacia Burdeos o va hacia el nodo de Sevilla. Entonces, bueno, pues la regla aquí es la misma. Quien controle estas provincias, aquí tenemos por ejemplo 3, el estuario de Senegal, el puerto natural de Costa de Oro y el estuario del Níger. Pues simplemente, pues esto es un juego en el que nosotros tenemos que ir colocando nuestros mercaderes en los nodos en los que tienen varias direcciones en las que el tráfico puede fluir. Por ejemplo, en Malaca, si tuviéramos control sobre la India, en vez de redirigir el tráfico hacia Zanzíbar, podríamos mandarlo, este tráfico, hacia Bengala, y después de Ceylon redirigirlo a Goa. Desde Goa lo mandaríamos a Costa de Adén. Aquí obviamente necesitaríamos un mercader y aquí otro, y desde aquí mandaríamos el comercio hacia Zanzíbar y ya seguiría su curso natural. Otra cosa importante es que el hecho de que no asignemos mercaderes a un nodo no significa que no tengamos que mandar barcos. Por ejemplo, en este nodo
El comercio solo puede ir en una dirección, aunque viene de dos diferentes, como podéis ver por el sentido de la flecha. Pero vemos que dentro de este nodo todavía quedan 4.6 de valor comercial, no sé cómo llamarlo, si ducados o como se llamara la moneda en esta época. Entonces, si nosotros quisiéramos mandar todo este comercio que está en Zanzíbar al nodo Sevilla, tendríamos que asignar barcos mercantes a cada uno de estos nodos para que el tráfico comercial fuera fluyendo. Si esto lo consiguiéramos, el valor del nodo Sevilla no sería de 23,5, podría llegar a valer 100, 150 o 200, que es bastante fácil de conseguir en una campaña. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cualquier nación comercial? Pues simplemente controlar las ciudades importantes de comercio, desbloquear ideas que aumenten los ingresos por comercio, como las ideas de comercio, y tener la mayor flota de barcos posible. Por ejemplo, para Portugal sería ideal pues añadir, por ejemplo, 50 barcos al nodo Sevilla, 50 barcos de comercio, añadir otros 50 barcos de comercio al nodo de Costa de Marfil, enviar a lo mejor unos 15 o 20, todo en función del valor del nodo. Ahora mismo, por ejemplo, en Costa de Marfil, pues el valor es muy pequeño. Y ir añadiendo barcos comerciales a todos los nodos para que estos vayan mandando el comercio a nuestro nodo de origen, que es donde nosotros recaudamos. Y este básicamente es, de una manera sencilla, pues los principios básicos del comercio en este juego. Todos los nodos responden a las mismas características. Por ejemplo, en Goa hay un valor comercial de 11,3, pero sin embargo los mercaderes de los demás países están transfiriendo 3,30 y 4,30. Es decir, los demás países están robando poder comercial a quien quiera que sea que recaude sus impuestos por comercio aquí. Por norma general, una nación recauda sus ingresos comerciales en el nodo donde tenga su capital. Pero esto se puede cambiar. Creo que desde hace 6 o 7 meses, con uno de los DLC, aquí tenemos la opción de establecer nuestro puerto comercial. Si quisiéramos cambiarlo y dijéramos, bueno, pues yo ya no quiero recaudar del comercio en Sevilla, yo quiero recaudar del comercio en el nodo de Goa, pues nos iríamos a nuestra provincia y utilizaríamos 200 de poder diplomático para trasladar nuestro puerto comercial a Goa. En este caso sería perjudicial, simplemente porque el nodo de Goa es mucho más pobre que el nodo Sevilla. Pero puede ser útil en algunas situaciones. Y bueno, creo que con esta explicación así básica más o menos os haya quedado claro cómo distribuir el comercio y entender un poco cómo funciona este juego. De todas maneras, este es un tutorial más o menos muy básico, ¿no? Y posiblemente se me haya quedado algo por explicar. Cualquier pregunta o duda que tengáis podéis dejármela en el canal, y si es necesario pues hago otro tutorial explicando otros aspectos más avanzados del comercio, pero creo que esto, para comenzar, puede ayudar bastante a la gente que esté aprendiendo a jugar y no sepa exactamente pues eso, cómo funciona el comercio en este juego, que es algo bastante sencillo. El comercio solo puede fluir en una dirección, esto no hay manera de cambiarlo. Es decir, que este nodo, esto es como si fuera una partida de póker. Este nodo siempre va a robar a Ceilán, igual que Zanzíbar siempre va a robar comercio a Ceilán, que diga Golfo de Adén, siempre va a robar comercio de la India, igual que el nodo de Zanzíbar siempre a lo largo de toda la partida va a robar de Adén, y todos los nodos que están corriente arriba siempre van a robar de los nodos anteriores, hasta que el comercio
llega a los nodos finales donde nadie puede robar comercio. Y pues bueno, voy a terminar el vídeo aquí, espero que os haya gustado y como dije antes, pues cualquier duda, sugerencia que tengáis o pregunta que no entendáis sobre lo que he explicado, pues podéis dejarla en el canal de YouTube y yo os contestaré. Un saludo.